Tenemos una superficie que tiene esta ecuación, z igual a menos i partido por x al cuadrado. Hay que ver qué tipo de superficie es. Bueno, si por ejemplo le damos a z valores constantes, vamos a hacer los ejes. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el eje z, vamos a poner aquí el eje x positivo y vamos a poner el eje y. Bueno, tenemos esos elementos, vamos a poner por ejemplo el eje y positivo hacia este lado. Entonces decíamos, si por ejemplo le damos a z distintos valores, por ejemplo cuando z vale 1, cuando vale 2, etc. Entonces, cuando z vale 1, tenemos que x cuadrado es igual a menos i, para z igual a 1, ¿no? Bueno, pues esto realmente es una parábola, ¿no? Si a z le damos valor 4 o 5, para z igual a 5, tenemos que 5x cuadrado es igual a menos i. Bueno, si tabulamos esta ecuación, le damos valores a x para obtener valores en y, veremos que realmente es una ecuación en la que al darle valores a x, pues se va ampliando, se va reduciendo, ¿no? O sea que si yo, por ejemplo, le doy aquí un valor, vamos a darle distintos valores, 1, 2, 3, etc., ¿no? Entonces decía, si por ejemplo aquí le doy valor, pongamos por caso, valor 1, como teníamos aquí, pues entonces tenemos una parábola que es más abierta, ¿no? O sea que saldrá algo como esto. Parábola que se abre mucho más que cuando le doy valor 5. Un valor 5 tendrá una parábola más estrecha, ¿no? O sea que bastaría con ir sustituyendo aquí los datos, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, x e y, ¿no? Entonces si le doy valor 1, 5 por 1 es 5, para valor 1 en x, pues tenemos que y vale menos 5. Para valor 2, 2 por 2, 4, por 5, 20. Para valor 2, menos 20, ¿no? O sea que cuando x vale 1, y tenemos que z valía 1, que estamos con esto, con z igual a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Una parábola muy estrecha. Mientras que si ahora cogemos esta, pues le damos valor, tenemos x e y, le damos valores, por ejemplo, 1, cuando x vale 1, ya sabemos z ahora vale 1, estamos aquí, antes estábamos en z igual a 5, ahora vale 1. Cuando x vale 1, pues 1 al cuadrado es 1 y vale menos 1. O sea que aquí tenemos una forma cuadrada, ¿no? O sea que este sería el punto correspondiente cuando vale 1. Por tanto, aquí tenemos una parábola más abierta, ya que este punto es el que corresponde a 1 en y, ¿no? No, era menos i, esto es menos 1 en y 1 en x, ¿no? Entonces, esta es la parábola. Bueno, pues esa sería la superficie cuando z tiene distintos valores, ¿no? Si ahora a z le damos valor negativo, por ejemplo, cuando vale 1, cuando vale 2, etcétera, pero negativo, por ejemplo, menos 1, menos 2, pues veremos que va a pasar exactamente lo mismo, pero se abre hacia el otro lado, ¿no? O sea que aquí abajo será una curva aquí más abierta, mientras que según bajamos se va cerrando cada vez más, ¿no? O sea que es una parábola que tiende a convertirse en una línea según nos alejamos hacia arriba, mientras que según vamos hacia abajo se va abriendo, mientras que al llegar aquí, o sea, aquí la parábola se abre tanto que se convierte en una línea recta. Mientras que aquí, pues ahora empieza la forma inversa, ¿no? Tenemos una parábola muy abierta y cada vez se va cerrando más, ¿no?
O sea que esa va a ser la superficie, ¿no? Al darle distintos valores a z, pues observamos eso. Entonces había que darle valor ahí a menos 1 y sustituir entonces cuando z vale menos 1, ¿no? Poner aquí menos 1 sería menos x cuadrado igual a menos y. O sea, menos x cuadrado igual a menos y. O sea que x cuadrado es igual a y, ¿no? Y efectivamente tenemos que es una parábola que está dentro del margen positivo xy, ¿no? Bueno, tenemos esas dos secciones, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a darle a x valor 1, bueno, cuando x vale 1 y menos 1, pues tenemos en el caso este 1 en x y menos 1 en x, sustituimos aquí, z igual a menos y. Bueno, pues tenemos que esto es una recta, o sea que cuando z vale 1, y vale menos 1. O sea, para z vale 1 y vale menos 1. O sea que aquí tenemos menos 1 y aquí tenemos 1 y por tanto vendrá por aquí la representación de esa recta, ¿no? O sea, es una recta que tiene inclinación a 45 grados, ¿no? Sería aquí una línea a 45 grados. Z vale 1 y vale menos 1, ¿no? Cuando z vale 2, pues sí vale menos 2 y así hasta arriba, ¿no? Z2 y menos 2. Bueno, pues esa sería una recta. En realidad, cuando representamos esto en la superficie no estamos diciendo que es exactamente la recta esta, sino que esta recta define en 3D el plano que pasa por esa recta, ¿no? O sea, que será el plano este. Y ese plano intercepta a las parábolas, pues en algunos puntos, ¿no? ¿En qué momento intercepta? Pues decíamos cuando x valía 1, ¿no? Y cuando x valía menos 1, porque entonces nos queda esto así, z igual a menos y. Entonces, en estos dos casos tenemos, en estos dos únicos casos, tenemos que realmente la superficie por aquí tiene una línea recta y por aquí tiene otra línea recta. Con lo cual la superficie, pues bueno, parece que se complica. Y si, por ejemplo, le damos valores distintos, cuando x vale 2, 2 por 2, 4, estamos en lo mismo, 4z igual a menos y, pues tenemos otra recta, pero con distinta pendiente. O sea que será una recta más baja. Con lo cual tenemos que es una superficie reglada, ¿no? Que se puede hacer con líneas rectas. O sea que estas líneas van perdiendo pendiente, ¿no? Y según vamos hacia aquí, pues va ganando pendiente hasta convertirse aquí en una línea vertical, ¿no? Con lo cual ya tenemos perfectamente definida la superficie, ¿no? Sabemos que siempre en planos paralelos a z y pues tenemos líneas rectas, ¿no? Entonces ya podemos trazar. Aquí tenemos una curva muy estrecha, aquí abajo otra curva muy estrecha, aquí una línea recta para el contorno. Aquí, si hacemos, por ejemplo, cuando y vale, vamos a poner menos 1 o también positivo, cuando y vale 1, entonces tenemos z es igual a menos x, menos 1 partido x cuadrado, que es una hipérbola, ¿no? Entonces tenemos por aquí, cuando vale y positivo, pues aquí tenemos una curva hiperbólica, ¿no? Bueno, es una curva, dijimos z igual a menos 1 partido x cuadrado, ¿no? Bueno, una curva que se parece mucho a la hipérbola, ¿no? La hipérbola sería quitando el cuadrado, ¿no? Pero bueno, también es una curva que tiene aquí sus asíntotas, ¿no? Tirando la asíntota hacia la dirección z negativo. O sea que será una curva cuya sección viene por aquí, así, siguiendo la dirección de z negativo, y eso vale también cuando y vale menos 1, ¿no? O sea que cuando y vale menos 1 también tendremos aquí esa curva. Una curva que se aproxima a una hipérbola. La posición límite de esa hipérbola pues será, en realidad, cada vez que nos acercamos aquí va perdiendo curvatura, y aquí lo mismo,
O sea que hacemos el hueco este. Representarlo no es nada fácil, ¿no? Y aquí va cogiendo curvatura, cada vez más curvatura. O sea que llegado a este punto degenera esa curva hasta convertirse, aquí vemos que haría algo así, hasta convertirse prácticamente, imaginamos, dos líneas que cada vez se hacen más angulosas y según se acercan a la asíntota, pues llega un momento en que son coincidentes en dos líneas, ¿no? Sería cuando tenemos que I vale 0, ¿no? Cuando I vale 0, ¿no? Bueno, entonces tenemos ya, para concluir, esta curva, la curva parabólica que se abre hacia abajo. Entonces aquí la podemos cortar de manera suave, aquí en línea recta. Aquí también la podemos cortar de forma suave. Por aquí enfrente tenemos la otra curva también de forma suave. Aquí decíamos que estas eran líneas rectas, con lo cual tendríamos aquí esta línea tangente al contorno de esto y que luego estas líneas iban perdiendo inclinación. O sea que serían líneas rectas, ¿no? Bueno, hasta llegar a la posición límite aquí de esa línea recta que se convierte en la línea recta vertical, ¿no? Mientras que aquí vuelve a coger inclinación y va a seguir perdiendo inclinación. De manera que aquí ya define esa curva parabólica por aquí abierta, ¿no? Que llega aquí hasta el final, hasta el eje Z, ¿no? Mientras que por aquí detrás, pues bueno, lo mismo, por aquí va perdiendo curvatura y deja ver por ahí el contorno de la superficie, igual que aquí deja ver este contorno. Entonces aquí, por afinidad, por simetría, tendríamos la parte de atrás, ¿no? Y aquí las líneas rectas, ¿no? Bueno, pues esa sería la superficie. Como vemos, es algo complicada. Entonces, por regla general, aquí formas que se aproximan a curvas asintóticas parecidas a hipérbolas, y según se aproximan a esta esquina se van angulando hasta convertirse en dos líneas rectas. Y lo mismo le pasa aquí a estas hipérbolas, ¿no? Aquí son más suaves, pero según nos vamos acercando ahí hacia este vértice se convierten en líneas angulosas hasta coincidir ambas en dos líneas ortogonales, ¿no? Y luego teníamos estas líneas de distinta inclinación. Cuando x valía 1, 2, 3, 4, entonces al darle aquí estos valores tenemos que nos daría estas líneas rectas. Bueno, pues para que se entienda un poco mejor vamos a darle un poco de oscuridad. Entonces podemos darle, por ejemplo, aquí algo de curvatura mediante unas sombras, y aquí pues también en el contorno, y por ejemplo aquí en el borde, y aquí también en el borde, y aquí y ahí detrás, lo mismo aquí en el borde. Vamos a darle aquí en el entrante también, con lo cual tenemos ahí detrás el gran oscuro, no llega la luz, esta zona que va cogiendo aquí algo de oscuridad hacia adentro, aquí igual, aquí igual, aquí que va perdiendo también oscuridad. Aquí lo mismo hacia adentro. Bueno, de esta forma pues ya se percibiría que aquí sería el entrante hacia abajo, esas secciones
cuando z vale menos 1, menos 2, que son curvas iguales que estas, ¿no? Cada vez nos acercamos hacia arriba, pues se hace más afilada esa curva de tipo parabólico, ¿no? Bueno, pues ya vamos a concluir. Vamos ahí el oscuro, aquí también, y aquí pues un poco también. Lo mismo por ahí. Y aquí vamos a darle también algo más de oscuro. Y aquí igual. Aquí, como es la misma superficie, con esas líneas podemos fundir este tono que es la continuación. Con lo cual ya tenemos perfectamente definida esa superficie que vemos que aquí tiene una línea recta y ahora aquí estas líneas que empiezan a inclinarse según nos acercamos por aquí, generando aquí el contorno de estas curvas parabólicas, ¿no? Teníamos esta que era la bisectriz, entonces venía hasta aquí estos puntos y ahora estas que van cambiando ya su inclinación. Y lo mismo aquí por detrás, estas líneas que definían aquí estos puntos de la parábola. Bueno, podríamos definir aquí muchas líneas, cuantas más definida quedaría la superficie. Estas líneas cada vez más horizontales. Y luego teníamos aquí estas secciones de curvas que se aproximaban a parábolas cada vez más, a hipérbolas cada vez más afiladas, ¿no? Hasta llegar siempre. Aquí recordamos que esta es una línea recta en el contorno ahí de ese extremo, que este es el contorno de la superficie. Y lo mismo aquí, estas son suaves, pero según nos acercamos se van haciendo cada vez más degeneradas en líneas rectas y aquí más suaves. Pues tenemos aquí estas curvas. Bueno, pues esa es la superficie. Pensando en esto podríamos decir, bueno, pues podemos marcar aquí así continuo, lo mismo aquí, por ejemplo, y por ejemplo aquí, como si tuviera una ráfaga de luz por aquí frontalmente, ¿no? Entonces quedaría esta zona así, con luz y esto confundido. Bueno, pues esa es la superficie. Por último podríamos remarcar aquí el contorno para que quede claro, sobre todo en la parte anterior y también por aquí. Y aquí más contraste para el interior. Lo mismo aquí, por ejemplo, para la base. También lo podríamos poner, por ejemplo, por aquí, que es el límite aquí para donde pierde la curvatura.